¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Hace ya varios días que se estrenó la quinta y última parte de la saga de Generations, una serie que comenzamos a ver desde finales del año pasado para que ahora recibamos su conclusión. Y tristemente por ahora parece ser la última saga de cómics por parte de IDW Punisher, ya que hasta ahora no ha sido anunciada ninguna nueva saga por parte de ellos. Pero esto no significa que no lleguemos a ver una en algún futuro, ya que como les comenté en cosas que veremos en el 2022 por parte de la franquicia, la licencia de My Little Pony aún está en posesión de IDW, a diferencia de Transformers y G.I. Joe que se irán en 2023. Por lo que efectivamente podemos asegurar que más temprano que tarde tendremos la continuación de las aventuras de las Main Six de parte de esta publicadora, y si ese no fuera el caso, aún tendremos todo lo que resta del año para poder ver una o dos sagas más. Además de que la nueva supuesta publicadora, Skybound Entertainment, tiene el potencial de hacer algo tan o hasta más interesante de lo que IDW se ha aventurado, ya que ellos son conocidos por crear cómics enfocados más al público adulto. Pero aún así creo que IDW tiene que seguir creando más sagas, ya que aún hay varios cabos sueltos que de hecho muchos de estos se generan por esta saga y deben ser respondidos. Eso suponiendo que otro medio no lo haga, por lo que hay que estar atentos al próximo anuncio y ver cuál será la próxima historia. Ya sea una segunda parte de Generation, que considero lo más probable, o una historia que le dé continuidad a los eventos de la temporada 10, o una historia posterior a los eventos del último problema, o hasta una nueva serie de cómics ambientados en los tiempos de la quinta generación, ya sea antes o después de la película. Básicamente las posibilidades son muchas. Aunque bueno, de hecho se sabe que los cómics de la G5 corren a las manos de Icon Red y también de la editora Harper Comics, los cuales empezarán a salir en mayo, por lo que contenido sí tendremos. Ahora bien, ya hablando concretamente de este número y cómo este concluye, debo decir que sí me quedó algo a deber, pero en gran parte fue por mi culpa, dada las altas expectativas que tenía. Lo que sí puedo decir es que creo que hizo falta un número más, ya que la resolución del conflicto sí se vio un tanto apresurada, y por lo mismo con un sabor agridulce, pero no diría que es forzada, ya que la escritura de personajes apuntaba bastante a que terminaría de esta forma, por lo que creo que es un final bastante satisfactorio, aunque pudo ser mejor sin duda. Y para los olvidadizos y despistados, les recuerdo que esta saga nos narra la historia de Gretel y Dry, las hijas de las brujas Rekel y Draggle, quienes crean a 3 Smoonies para infiltrarse en Equestria y dividir a los ponis, por lo que las Main Six deciden ir a nada más que a Ponyland, la tierra de las ponis de la G1, para pedirles ayuda. Siendo así que ambos grupos se unen y encuentran una forma de combatir este nuevo problema, al mismo tiempo que el par de brujas van lentamente perdiendo su paciencia y cordura, al grado en que ellas deciden interferir por cuenta propia en todo este asunto. Por lo que, si quieres ponerte al día con esta historia, podrás hacerlo en mi lista de reproducción con todos los números, la cual te dejaré el enlace en la parte superior del video. Siendo así que pasaré a resumirte este número y contarte varias curiosidades y especulaciones, y como siempre te recuerdo que si quieres leer este y otros cómics podrás encontrarlos en la página de Pony Latino, la cual te dejaré el enlace en la descripción. Por lo que sin más, comencemos. Nuestra historia comienza con una Twilight agotada, quien ha logrado combinar los poderes del arcoíris de la luz con los de los elementos de la armonía, y para evitar que estos terminen en muerte, los condensó en objetos comunes que las Main Six pueden usar para eliminar al Smooth, por lo que deciden hacer una pequeña prueba de campo utilizando a Lickle Split y a Minty como voluntarias, quienes terminan poseídas por una muestra del Smooth, con la cual entran en un estado endemoniado que les otorga super fuerza e incontrolable ira. Pero antes de que terminen matándose, Twilight y las demás demuestran la efectividad de sus nuevos objetos, aunque de una vez les aviso que no serán de mucha utilidad. Sin embargo, la gran sorpresa es que las mismísimas Gretel y Dry llegan a Equestria en su forma humana. Así es, banda, por primera vez en la historia de la franquicia hay humanos en Equestria, así que todos esos fanfics, cómics e historias no por pueden ser posibles. Dijeron que me había vuelto loco. Eso sí, resulta bastante extraño que estas no se transformen en ponis al cruzar el portal, ya que esa había sido una lógica interna que se había establecido en Equestria Gears, de que cada criatura adoptaría la forma de la dimensión donde se encontrara. Aunque bueno, esto podría estar relacionado con ser las aparentemente únicas humanas de color en su mundo, o es un simple hueco de guión.
Y algo bastante interesante aquí es que el par de primas se sienten atraídas por el olor de los postres, los cuales les causan mucha emoción y antojo. Esto es interesante porque se sabe que las brujas anteriormente despreciaban ese tipo de cosas. De hecho, Hydia amenazó a sus hijas con darles de comer helado si no les decían por qué el smooth no despertaba. Por lo que parece ser que ese desagrado resultaba ser por inculcación, no porque realmente las brujas despreciaban el sabor, pues hasta es probable que no la conocieran, algo que seguramente no es el caso de Gretel y Dide, quienes las hemos visto tener un cierto gusto culinario, algo que es incierto si sus madres saben o es algo que hacen a escondidas, porque no dudo que ellas aún odien esas cosas. Y otra cosa a resaltar es que los ponis se aterran y se ponen a la ofensiva al ver a las brujas, ya que obviamente nunca han visto humanos antes, cosa que sí ocurría en la G1. Aunque sí es un poco raro que estos actúen tan hostilmente con ellas, dado a sus recientes tratados con otras especies, pero sabiendo las recientes tensiones que han tenido y la influencia que el Smooth ha dado, es de esperarse. Es así que vemos cómo empieza a culminar uno de los primeros conflictos de la saga, al ver cómo Pinkie le agradece a Violet Silver por ayudarla en las decoraciones, que recordemos que desde ese momento Violet se empezó a hacer más unida con Pinkie, al grado en que comenzó a generar una genuina amistad con ella, cosa que empezó a afectarle cuando ve que ella le regala una blusa de mejores amigas, la cual hace que se ablande su corazoncito de Smooth. Sin embargo, su momento de dualidad se ve interrumpido por el Smooth malvado, que aprovecha esa vulnerabilidad emocional de Violet para tomar control de su cuerpo y prepararse para la visita de esta noche. Mientras tanto, Black Veil y Shadowstrom se encuentran con Gretel y Dide, quienes la guían por Ponyville para que vean todo el caos que han causado estos últimos días. Es ahí donde vemos los primeros indicios de arrepentimiento por parte de las primas, ya que como sabemos, ellas nunca han gozado de una vida agradable en donde puedan comer lo que quieran y divertirse donde sea, pues siempre han estado encerradas en su volcán lejos de todo y oprimidas por sus madres, por lo que el hecho de destruir un lugar donde podían obtener todo eso las deprime. Además de eso, vemos como Black Veil salva a Oxellus de las disputas de los ponis enardecidos, demostrando que, a pesar de todo, ella sí logró desarrollar un vínculo afectivo con sus estudiantes, quienes desde siempre le mostraron una gran admiración, especialmente Oxellus, quien la seguía a todas partes. Es así que la fiesta da inicio y dado que las brujas no han ido una en su vida, deciden aprovechar la oportunidad antes de destruirlo todo, por lo que, para que la multitud no entre en pánico, deciden llevar un disfraz, uno que resulta ser un traje cringe de pony que además parece ser una referencia sutil a Majesty, otra pony de la G1 quien es la dueña del Dream Castle y ama de Spike, quien es su mascota. Sí banda, el Spike de la G1 es una mascota, por si creían que volverse perro era lo peor. Pero bueno, tras esto vemos como Twilight le da la bienvenida oficial al grupo de las ponis de la G1 presentándolas ante el pueblo de Ponyville, pero se ven interrumpidas por el repentino ataque del Smooth, quien teniendo bajo su control a Violet Silver logra atacar a todas las Main Six y quitarle sus objetos encantados. O sea que como les dije, el rollo de combinar ambos poderes no sirvió de nada. Es así que en medio del caos, Gretel y Dide terminan expuestas y el Smooth delata toda su operación, y con ello el hecho de que estas crearon a las Smoonies, burlándose de todos por cómo no controlaron bien sus deseos y terminaron teniendo vínculos afectivos, algo que al final los volvió vulnerables. Bueno, excepto a Shadowstrom, quien nunca mostró apego a nada y realmente no tiene mucho sentido su cambio de perspectiva, a diferencia de sus compañeras. Por lo que, tras todas esas burlas, Gretel libera toda su frustración que ha estado acumulando en los anteriores números para así generar una transformación de cabello de fuego muy similar a la que tenía Twilight, siendo así que con su poder logra liberar a las ponis, quienes combinan el poder de los elementos y del arco iris de la luz junto a la magia de la desbocada Gretel, para así acabar con el Smooth. Aunque con la desgracia de que las Smoonies también estaban hechas de este, por lo que el eliminarlo causaría su desaparición. Por suerte ocurre uno de esos clásicos momentos de el poder del amor que causa que el trío, así nada más, deje de desaparecer. Ya saben, clichés cursis, que reitero, con Violet Silver y Black Veil sí tiene sentido, porque ellas sí entablaron relaciones, pero con Shadowstrom no. Él sí debería desaparecer, o al menos no reaccionar tan felizmente a esto, pero bueno.
Y finalmente la historia termina con Twilight y las demás perdonando a las ahora trío de ponis y a las brujas, ofreciéndoles cordialmente quedarse en Equestria, algo que ellas terminan por aceptar, no sin antes mencionar que les gustaría recorrer el lugar para buscar dónde poder asentarse, cosa con la que concuerda el grupo de la G1, quienes también están interesadas en quedarse un tiempo. Por lo que nos quedamos con la gran posibilidad de ver al trío de ponis, al dúo de brujas y hasta las ponis de la G1 en una próxima aventura. Muy probablemente una secuela directa a esta saga y hasta quizás en alguna historia completamente diferente, ya sea otra saga de cómics que pueda estar en otro punto del tiempo o incluso en algún otro medio, como lo podría ser la animación. Aunque dudo mucho que las veamos en la G5, pero por ahora todo puede pasar. Y si quieres saber cómo las Mind Seeds conocieron a las ponis de la G1 o quieres saber cómo comenzó toda esta historia, te dejaré las respectivas ventanillas a esas historias. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerle a todos los suscriptores que se han vuelto miembros del canal y recordarles que, bueno, ustedes ya lo saben. Por lo que nos veremos muy pronto.